En el video anterior les dije que si tenía una hipérbola con la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, que la distancia focal para esta hipérbola es igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos números, la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En este video solo quiero mostrarles esto. De hecho, solo para que sepan esta situación, esta ecuación aquí, esta es una hipérbola en particular que se abre hacia la izquierda y hacia la derecha. Por eso es que esos son los puntos asíntotas, esos serán los ejes, y esto es así porque el término x es positivo. Si el término y fuera positivo y el término x tuviera un signo negativo, la hipérbola se abriría hacia arriba y hacia abajo así. La prueba que les estoy mostrando en este video solo es un montón de álgebra realmente, es idéntica en el caso y, solo deberán cambiar algunas x y las y, pero quiero estar seguro que se entienden eso, que solo estoy resolviendo un caso particular de la hipérbola que se abre hacia la derecha y la izquierda. Podría llamarla hipérbola horizontal en vez de una vertical, pero quiero dejar claro que hay otro tipo de hipérbola. Pero de todos modos dibujemos una representación gráfica de todo esto solo para estar seguro de que entendimos o reentendimos o entendimos mejor qué son los puntos de los focos y dónde se sitúan en la hipérbola. Entonces estos son mis ejes, las asíntotas de esta hipérbola son las líneas, y es igual más o menos b sobre a. Entonces esa es una y esa es la otra asíntota, y luego la hipérbola se verá algo así, se ve algo así, va a interceptar a A,0 justo ahí, este será A,0, y ellos interceptan en menos A,0, vimos esto en el video anterior, se ve algo así, y luego los puntos del foco van a situarse aquí en algún lugar, allí y allí, y el largo focal está a al cuadrado más b al cuadrado, la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, eso es solo la distancia justo aquí, esa distancia es la distancia focal. De esta manera este será el punto F, 0, y este será el punto menos F, 0. Ahora, aprendimos en el video anterior que una de las definiciones de una hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos o la ubicación de todos los puntos en donde si saco la diferencia de las distancias para los dos focos, esa diferencia será un número constante. Entonces, si este es el punto x, y, podría ser cualquier punto que satisfaga a esta ecuación. Es cualquier punto en la hipérbola. Sabemos o nos han dicho que si sacamos esta distancia justo aquí, llamemos a ese D1, y sustraemos la distancia de los otros puntos, llamemos a ese D2, ese número es un constante a pesar de donde estemos en la hipérbola. De hecho, el lugar geométrico de todos los puntos son... La hipérbola de hecho es todos los puntos que satisfacen esa condición. Aprendimos en el video anterior solo al tomar la distancia, la diferencia de la distancia, escogimos este punto y dijimos, bien, ¿cuál es la distancia menos esa distancia? Y concluimos que eso es 2a. Entonces D1 menos D2 es igual a, me estoy saliendo de la pantalla del video, D1 menos D2 es igual a 2a. Usemos este dato aquí, que D1 menos D2 es igual a 2A para tratar de probar esto justo allí. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es descubrir que son D1 y D2 usando la fórmula de la distancia. Entonces, ¿qué es D1? D1 es la distancia entre este punto y este punto, menos F0, lo que hacen es que usemos solo la fórmula de la distancia, la cual es realmente solo el teorema pitagórico. Es la diferencia de las x, es la distancia x, entonces es x menos f al cuadrado, más las distancias y menos 0, de tal manera es solo y al cuadrado, toma la raíz cuadrada de eso. Entonces eso es D1, justo allí, D1, y queremos restar de eso D2, ¿cierto? La diferencia de la distancia, y en el caso de D1 es definitivamente más grande que D2, o pueden tomar los valores absolutos si no se quieren preocupar de eso. De esa manera aquí obtenemos la raíz cuadrada de x menos f cuadrado más y cuadrado. ¿Esto es igual a qué? Bueno, diremos que es igual a 2a, que es igual a esta distancia justo aquí. De esta forma, eso es igual a 2a. Ahora veamos si podemos simplificar esto. Bueno, una cosa interesante para hacer puede ser poner esto en el otro lado de la ecuación, y esto puede ponerse más difícil. De verdad espero no cometer ningún error imprudente. Entonces esto se convierte, y puede que escriba pequeño para guardar espacio,
Esto se convierte en x más f, ¿verdad? Menos, cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a más la raíz cuadrada de x menos f al cuadrado más y al cuadrado. Ahora deshagámonos de estos radicales. Vamos a elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. El lado derecho, si lo fueras a elevar al cuadrado, se convierte en x más f al cuadrado más y al cuadrado. Luego, para elevar esto al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado el primer término, el cual es 4a al cuadrado. Después multiplicamos ambos términos y multiplicamos eso por 2, ¿verdad? Estamos solo tomando esta cosa entera y elevándola al cuadrado. Eso es, y esto es solo una revisión de un tipo de álgebra binomial. Esto es igual a más 2a veces, estas veces 2 es 4a veces la raíz cuadrada de x menos f al cuadrado más y al cuadrado. No quiero perder este cuadrado justo allí. Y después elevamos estos términos en 2 y esto es solo multiplicar un binomio. De tal manera, eso es igual a, desháganse de los signos radicales y me voy a quedar con ese color por el momento. Esto es igual a x menos f al cuadrado más y al cuadrado. Y ya se ve como si allí hubieran algunas eliminaciones que podemos hacer. Podemos eliminar, allí hay una y al cuadrado en ambos lados de esta ecuación, entonces solo eliminemos esos, sustraigamos y al cuadrado de ambos lados de la ecuación y multipliquemos estos términos. Esto justo aquí es x al cuadrado más 2xf más f al cuadrado y luego eso es igual a 4a al cuadrado más 4a veces la raíz cuadrada de x menos f al cuadrado más y al cuadrado y luego multiplicamos esto más x al cuadrado menos 2xf más f al cuadrado y luego veamos que podemos eliminar. Tenemos x al cuadrado en ambos lados de esto, subtraemos x al cuadrado de ambos lados, tenemos una f al cuadrado en ambos lados de la ecuación, así que eliminemos eso. Veamos qué podemos hacer para simplificarlo. Tenemos un menos 2xf y un más 2xf. Agreguemos 2xf a ambos lados o traigamos este término aquí. Si agrega 2xf a ambos lados de la ecuación, veamos, mi teléfono está sonando. Déjenme apagarlo. Si agrega 2xf a ambos lados de la ecuación, ¿qué obtiene? Obtiene 4xf. Recuerda, solo traje este término a este lado izquierdo. Es igual a 4a al cuadrado más 4a veces 4a veces la raíz cuadrada de x menos f al cuadrado más y al cuadrado. Es fácil perderse en álgebra, recuerda. Todo lo estamos haciendo es solo como un recordatorio de lo que era este punto. Solo estamos simplificando la diferencia de la distancia entre estos dos puntos para después ver cómo se relaciona con la ecuación de la hipérbola en sí misma, las a's y las b's. Tomemos este 4a y pongámosla al lado. Así obtiene 4xf menos 4a al cuadrado es igual a 4a veces la raíz cuadrada de... Bueno, solo multipliquemos esto porque probablemente tengamos que hacerlo. X al cuadrado menos 2xf más f al cuadrado más y al cuadrado. Esto es solo multiplicado. Esa es la y al cuadrado justo ahí. Podemos dividir ambos lados de esto por 4. Todo lo que estoy tratando de hacer es simplificar esto lo más posible. De tal forma, después esto se convierte en xf menos a al cuadrado es igual a veces la raíz cuadrada de toda esta operación. X al cuadrado menos 2xf más f al cuadrado más y al cuadrado, y ahora podemos elevar al cuadrado en ambos lados de la ecuación justo aquí. Luego, si elevas al cuadrado ambos lados, este lado se convierte en x al cuadrado, f al cuadrado, menos 2a al cuadrado, xf, más a elevado a 4, eso es este lado elevado al cuadrado, y eso es igual a, si elevas al cuadrado el lado derecho, a al cuadrado veces el cuadrado de la raíz cuadrada de a, eso es esa expresión, x al cuadrado menos 2xf más f al cuadrado más y al cuadrado. Esto es de verdad bastante complicado. Y veamos qué podemos hacer ahora. Dividamos ambos lados de la ecuación por a al cuadrado y luego obtienen x al cuadrado. De verdad estoy tratando solo de simplificar esto lo más posible.
sobre a al cuadrado menos a al cuadrado está eliminada, menos 2xf más a elevado al 4 dividido por a al cuadrado. Bueno, eso es solo a al cuadrado. Entonces a al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2xf más f al cuadrado más y cuadrado. Bien, hay algo para eliminar. Hay un menos 2xf en ambos lados de la ecuación, así que eliminémoslos. Esto simplifica nuestra situación un poco. Y veamos, tenemos. Lo que podemos hacer es sustraer esta x al cuadrado de esto. De esa manera obtienen, déjenme reescribirlo, obtienes x al cuadrado, f al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado. Traigamos también esta y a este lado de la ecuación, de tal manera menos y al cuadrado. Esto es todo lo que hice, solo traje esto a este lado. Y luego traigamos, y estoy saltándome algunos pasos porque no quiero que nos tome mucho tiempo. Tomemos esta a y pongámosla en ese lado de la ecuación. Tomamos la x y la y. Sustraemos esto desde ambos lados de la ecuación, entonces terminan en el lado izquierdo y luego si sustraemos eso a al cuadrado desde ambos lados de la ecuación, este es un problema fatigante, obtienes f al cuadrado menos a al cuadrado. Creo que estamos casi ahí. Esto también se puede simplificar, veamos si podemos factorizar el x al cuadrado, esto se convierte f al cuadrado sobre a al cuadrado menos 1 vez x al cuadrado. Recién factoricé el x al cuadrado ahí, menos y al cuadrado es igual a f al cuadrado, el largo focal al cuadrado, menos a al cuadrado. Y veamos, dividimos ambos lados de la ecuación por esta expresión justo acá y obtenemos, y esto debería empezar a parecer familiar, obtenemos f al cuadrado sobre a al cuadrado menos 1, x al cuadrado, dividido por f al cuadrado, menos a al cuadrado, menos y al cuadrado sobre f al cuadrado, menos a al cuadrado es igual a 1. Bien, dividí ambos lados por esto, entonces obtuve un 1 en este lado derecho. Veamos si puedo simplificar esto. Si multiplico el numerador y el denominador por a al cuadrado, ¿cierto? Siempre y cuando multiplique el numerador y el denominador por el mismo número, solo estoy multiplicando por 1, no estoy cambiando nada. Si hago eso, el numerador se convierte en f. Si lo multiplico, se convierte en f al cuadrado menos a al cuadrado, solo estoy multiplicando esas veces a al cuadrado, y el denominador se convierte en a al cuadrado veces f al cuadrado menos a al cuadrado, y todas esas veces x al cuadrado menos y al cuadrado veces f al cuadrado menos a al cuadrado es igual a 1. Esto se elimina con esto, obtenemos algo que empieza a parecerse a la ecuación de la hipérbola. Mi energía está volviendo, parece que vi una luz al final del túnel. Obtenemos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre f menos a al cuadrado es igual a 1. Ahora se parece mucho a nuestra ecuación original de la hipérbola, la que era x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. De hecho, esta es ecuación de la hipérbola, pero en vez de escribir b al cuadrado, ya que ya lo escribimos, esencialmente dijimos cuál es el lugar geométrico de todos los puntos donde la diferencia de las distancias de esos dos focos es igual a 2a. Y solo jugamos con el álgebra un poco. Fue bastante agotador y estoy impresionado que hayan llegado tan lejos en este video y obtuvimos esta ecuación, la cual debe ser la ecuación de la hipérbola y es la ecuación de la hipérbola. Es esta ecuación. Eso es la misma cosa que esta, así que f al cuadrado menos a al cuadrado o el largo focal al cuadrado menos a al cuadrado es igual a b al cuadrado. Agregamos a al cuadrado a ambos lados y obtenemos que f al cuadrado es igual a b al cuadrado más a al cuadrado o a al cuadrado más b al cuadrado. Lo que nos dice que el largo focal es igual a la raíz cuadrada de esto, de a al cuadrado más b al cuadrado, y eso es lo que establecimos para descubrirlo en el comienzo. Ojalá estén ahora satisfechos que el largo focal de una hipérbola es la suma de estos dos denominadores. Y también es real si una hipérbola hacia arriba o vertical y si estamos tratando con una elipse son las diferencias entre estas dos. La raíz cuadrada de la diferencia de estos dos números. Bueno, los dejaré ahí. Este fue un problema bastante agotador y ahora debo ir por un vaso de agua.